gran bendición para nosotros como iglesia, hermanos, tener el privilegio inmerecido de estudiar la palabra del Señor. Y hoy en su gracia, hermanos, nos permite una vez más en plena libertad y abiertamente pues poder abrir su palabra y ser bendecidos y edificados con ella, hermanos. Y quiero, hermanos, que piensen por un momento, hermanos, qué gran privilegio que nosotros como cristianos tenemos, que no tenían los hermanos de la recién nacida iglesia cristiana. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio hoy en día de poder contar con el canon completo de las Escrituras, hermanos. Nosotros tenemos la libertad, hermanos, de poder tomar todo el consejo de Dios y estudiarlo, cosa que en muchas iglesias, muchos hermanos de la iglesia primitiva no tenían. Recuerden que la escritura se hacía en rollos, en manuscritos, hermanos, que no estaban al alcance de todo mundo. Es muy probable que pasajes de la escritura se leyeran o se escucharan tan solo una vez a la semana, al momento de las reuniones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el gran privilegio, hermanos, de poder contar con la revelación completa y la disponibilidad para estudiar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos debería llevar a ser agradecidos con lo que el Señor nos ha concedido a nosotros y ser diligentes, hermanos, con el estudio de su palabra. Hermanos, en esta mañana comenzaré la exposición a la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Y espero, hermanos, que este estudio pueda ser de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, como lo está haciendo para mí, hermanos. Entonces, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre celestial, una vez más te damos las gracias a ti, Dios soberano, por darnos este privilegio, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Gracias a la obra tuya en la cruz del Calvario a favor nuestro, Señor. Padre Santo, te pido que este estudio que comenzamos, Señor, pueda ser de gran bendición para tu iglesia, Señor, y para cada uno en particular, Señor. Que lo que aprendamos de ti, Señor, pueda ser expuesto y aplicado a nuestras vidas, Señor. Que podamos ver la necesidad tan grande de ti, Señor, de conformar nuestras vidas a tu semejanza. Gracias, Señor, por darme este privilegio, Señor, inmerecido de exponer tu palabra, aunque yo no soy digno, Señor. Pero úsame, Señor, conforme tu propósito y conforme tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchos han descrito la carta a los Gálatas como la carta magna de la libertad espiritual. Y es que no es para menos, hermanos, ya que esta carta nos habla de la libertad que ha sido dada por medio de la obra de Cristo. Libertad del yugo del pecado y la libertad del yugo del legalismo religioso, hermanos. Y ahora, hermanos, esta carta, al igual que para los lectores originales, hermanos, tiene
la misma relevancia para nuestros días, así como la tuvo para los lectores originales. Y hermanos, la lectura de esta carta a los Gálatas y el estudio se hace aún más necesario en el día de hoy, cuando vemos hoy en día los continuos y fieros ataques que se hace hacia el Evangelio de Jesucristo. Vemos cómo hoy en día, hermanos, se han levantado falsos hermanos, falsos cristianos, falsos maestros que quieren distorsionar las verdades bíblicas con el fin de obtener las ganancias deshonestas. Y en esta mañana, hermanos, estaremos viendo los 5 primeros versículos de la carta a los Gálatas, que constituyen el saludo inicial de la carta. Y recordemos, hermanos, que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto incluye aún los saludos. Y es que, hermanos, los autores bíblicos fueron bastante intencionales con lo que querían transmitir en sus escritos. Fueron bastante intencionales, tenían un propósito al momento de escribir. Incluso, hermanos, la forma en la que introducían sus cartas tenía mucho que decir. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Entonces vamos a ver en esta mañana 3 cosas. Muy breves, hermanos. Vamos a ver quién escribió la carta y la autoridad con la cual la escribió. Vamos a estar viendo, hermanos, a quién fue escrita esta carta. Y vamos a estar viendo la importancia de su saludo, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, comenzar quién escribió la carta y su autoridad. En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, ¿y no les ha pasado a ustedes que al llegar a algún lugar o al encontrarse con una persona, de la manera en que a usted lo saludan y lo reciben, usted puede deducir o intuir ciertas cosas, ¿verdad? Si usted llega y le dicen, tocan a su puerta y le dicen, hola, buenas, le van a vender postres, hermano. Le van a pedir que anoten una rifa, ¿verdad? O cuando su hijo, que no es tan amoroso, llega, papi, hola, ¿cómo estás? Usted intuye, este quiere algo, ¿verdad? Ah, bueno, hermano. O cuando usted lo saludan y le, hola, buenas, ¿cómo está? Uy, usted dice, uy, acá está como pesado el ambiente, ¿verdad? Algo sucede, hermanos. Bueno, hermanos, acá en la carta es igual. En la carta es igual, hermanos. Y el contexto de la carta es que Pablo, en sus viajes misioneros, había establecido ciertas iglesias en la región de Galacia. Pero estaba sucediendo algo, hermanos, que apenas salía Pablo a algún lugar, llegaban ciertos personajes conocidos como judaizantes. Y estas personas estaban distorsionando la enseñanza de Pablo. Estaban menospreciando la autoridad de Pablo. Y estaban pervirtiendo el evangelio de Pablo. Y esta es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Ese es el motivo que hay al escribir. Y al escribir, hermanos, Pablo está utilizando la forma tradicional en la cual se escribía en este momento de la historia. Y era un poco diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día, o estamos acostumbrados. Hoy en día nosotros escribimos fulanito de tal, los deseos, y a lo último firmamos nosotros, ¿verdad? Con amor, fulanito de tal. Pero en la época no, hermanos. En la época no. Primero estaba el remitente de la carta, y por eso se identifica como Pablo, apóstol. Segundo está a quién se dirigía y después el contenido de la carta en sí. Hermanos, lo digo porque ya casi podemos ver que las cartas están extintas hoy en día, ahora con el WhatsApp, con el Telegram y todo lo que demás, estas cartas o la escritura ha ido quedando relegada. Pero para la época la escritura no era así, hermanos. Muchas veces nosotros cuando redactamos un correo electrónico, el saludo que nosotros hacemos es un correo, fulanito de tal, espero que estés bien.
Pero muchas veces este saludo lo hacemos por mero protocolo, como decimos por ahí, como mera frase de cajón. Pero vamos a ver, hermanos, que en esta carta el saludo era bastante intencional y tenía un propósito en sí. Y es que por esta razón Pablo inicia poniendo de manifiesto su autoridad apostólica como un enviado de Jesucristo, hermanos. Dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, una forma de negar la veracidad del mensaje es negar la autoridad de quien lo comunica. La iglesia en Galacia había recibido el verdadero evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia. Y ellos lo habían creído, hermanos, hasta que algunos falsos maestros llegaron después de que Pablo había salido. Al parecer, los judaizantes habían convencido a algunos miembros de las iglesias en Galacia de que Pablo no era un apóstol verdadero, de que la autoridad de Pablo era menor, que Pablo se había nombrado a sí mismo sin una comisión divina. Y es que por esto, hermano, Pablo comienza su carta de esta manera tan abrupta. Él omite los saludos personales a los cuales estaban acostumbrados en sus cartas y procedió de inmediato a establecer su auténtica autoridad como apóstol. Y en este, hermanos, vamos a ver la autoridad de quien escribe. Vamos a ver la autoridad de Pablo basado en 3 derechos o en 3 bases para su autoridad. El primer base que vamos a ver es Pablo en su derecho al título como apóstol. El segundo, vamos a ver que su autoridad estaba basada en la forma como él había sido elegido para tal oficio. Y en tercer lugar, basado en su relación con los hermanos en la fe. Veamos, Pablo, apóstol. Y es que, hermano, un apóstol era aquel que era enviado con una comisión. Pablo había sido enviado, era un embajador, un mensajero, y había sido escogido e instruido por Jesucristo como su emisario especial para la proclamación del evangelio, para establecer, hermanos, la iglesia. El empleo básico y técnico del término se aplicó inicialmente al grupo original de los 12, a quien Jesús eligió de una manera soberana al comienzo de su ministerio terrenal, y que fueron apartados para colocar los cimientos de la iglesia y ser los canales por los cuales traería la revelación y completar el canon bíblico. También, hermanos, estos apóstoles recibieron poder para hacer milagros, para sanar, para expulsar demonios, y estas señales que estos apóstoles hacían eran el sello de su autenticidad como apóstoles, era el sello de su autoridad divina. Y este era el apóstol Pablo, hermanos. Pablo, debido a que él no se contaba entre los 12 apóstoles originales, le fue necesario, hermanos, defender su apostolado. Ninguno de los demás apóstoles fue tan atacado como el apóstol Pablo en base a autoridad. Como una de las cualidades necesarias para ser apóstol era haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo le explicó a la iglesia en Corinto, que entre su resurrección y su ascensión, Jesús primero le apareció a ¿quiénes? A Cefas, que espero, después a los 12, y dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y él dice,
y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, hermanos, de una manera especial, singular. Recordemos que mientras él se desplazaba hacia Damasco para arrestar y encarcelar a los cristianos, dice que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, hermanos, él fue testigo de una manera especial de la resurrección de Cristo. Incluso hablando de esto, por medio de Ananías, un hombre piadoso que vivía en Damasco, el Señor le declaró a Pablo lo siguiente. Este hombre, Ananías, no lo quería recibir porque él era perseguidor. Y el Señor le revela: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y más adelante en su argumento en la carta a los Gálatas, el mismo Pablo dice: tal como el Señor actuó en Pedro para el apostolado, los de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y de esta manera Pablo comienza a defender su autoridad. Ahora vamos a ver, hermanos, la manera como fue escogido. Y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Con motivo de las acusaciones de ciertos falsos maestros, ellos estaban diciendo que Pablo era un apóstol fraudulento, ilegítimo, que carecía de toda autoridad para enseñar y dirigir las iglesias. Y él declaró con firmeza, hermanos, que su comisión no era una comisión humana, porque no había sido enviado de parte de hombres, ni tampoco había sido nombrado a sí mismo, ni por hombre le había sido designada la comisión divina. Ningún medio humano, hermanos, tuvo parte en la designación o en la comisión apostólica. Su llamado al apostolado no fue por medio de ceremonias, por medio de recursos humanos, ni siquiera por la imposición de manos de los grupos del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Incluso más adelante, estando en Antioquía, un grupo de ancianos tuvo parte en el proceso para ser enviado en su viaje misionero, pero esto ya había sido de antemano, había sido llamado por Dios para el apostolado. El apostolado de Pablo vino directamente por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesús llamó a Pablo y lo apartó desde antes de haber tenido contacto con alguno de los demás apóstoles. Y tras varios años de preparación divina, fue enviado para empezar su trabajo entre los gentiles, por intervención directa del Espíritu Santo. Y este encargo fue reconocido por los líderes de la iglesia en Antioquía. Recuerden que estaban en la iglesia en Antioquía, los pastores estaban orando y el Espíritu Santo dice: apárteme ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para la obra en la cual los he comisionado. La autoridad de Pablo, hermanos, no fue dada por ningún hombre ni por él mismo, sino por Dios. Y su derecho para instruir a los Gálatas, hermanos, se fundaba en esta prerrogativa divina. Y Pablo, hermanos, nunca perdía la oportunidad de mencionar la resurrección de Jesucristo, sin la cual el Evangelio carece de poder. El Dios que nombró apóstol a Pablo no era más ni nada menos, hermanos, que el Dios y Padre que resucitó a Jesucristo, su Hijo, de entre los muertos. Sin duda, hermanos, Pablo tenía una comisión enormemente superior a la de cualquiera de todos estos judaizantes que enseñaban falsedades y estaban confundiendo a los Gálatas con el fin de pasar por encima de su autoridad como apóstol. De esta manera, hermanos, Pablo fue declarado apóstol con la autoridad
divina, no de ningún hombre. Y recordemos, hermanos, que si había un hombre capacitado para hacer lo que hizo, era el apóstol. Era versado en las Escrituras, era cumplidor de la ley, pero esto no fue el motivo por el cual él fue apóstol, sino porque Dios soberanamente lo eligió. Ahora veamos otro aspecto de su autoridad, y es su asociación con los hermanos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. La tercera base de la autoridad de Pablo queda implícita en la referencia de los hermanos, aplicada a las personas que lo acompañaron durante su ministerio, a diferencia de su propia identificación como apóstol. Y hermanos, como nos ha estado enseñando el hermano Jorge, había judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio que Pablo había enseñado, diciéndoles que para la salvación no era suficiente la gracia de Dios, sino que también se debían guardar los ritos, las ceremonias, las leyes judaicas, como lo era la circuncisión, guardar el sábado, guardar la ley mosaica, para que pudieran ser verdaderamente salvos. Y vimos que todas estas cosas, aunque la gran mayoría Pablo las cumplía, él dice que eran estimadas en nada y que las consideraba como basura por ganar el amor de Cristo. Y esta es la enseñanza bíblica. Y para inducir a estos cristianos griegos en Galacia, ellos estaban menoscabando la autoridad de Pablo, diciendo que Pablo no tenía la autoridad necesaria. Pero vemos que aún los hermanos que estaban con Pablo daban testimonio y fe de la autoridad de Pablo. Al redactar su carta, hermanos, se encontraba junto a otros hermanos, junto a sus colaboradores, quien posiblemente, hermanos, estaban compartiendo no solamente la misma preocupación que Pablo por las iglesias de Galacia. Y no solamente esto, hermanos, sino que también le podían dar fe y testimonio de que Pablo era realmente un apóstol verdadero del Señor. Ahora, el que Pablo estuviera rodeado de otros hermanos, también le podía ayudar a ser mesurado con su escrito. Vemos el tono aquí de que Pablo evidentemente está un poco enfadado. Y es que muchas veces, hermanos, algunas veces nosotros nos podemos dejar guiar por algún tipo de emoción fuerte, ¿verdad? Y podemos llegar a cometer errores e imprudencias. Por esto es bueno, hermanos, en algunas ocasiones estar acompañado de ciertos hermanos. Y estas personas que estaban con Pablo eran testigos fieles de su autoridad como apóstol. Entonces, hermanos, ya hemos visto quién fue el autor de la carta y su autoridad. Ahora, hermanos, pasemos por un momento, de una manera rápida, a los destinatarios de la carta. Y dice, a todos los hermanos que están conmigo, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. Las iglesias a las cuales fue escrita originalmente esta carta estaban en la región de Galacia. Estas ciudades, estas iglesias estaban ubicadas en el centro de Asia Menor. Y recordemos que en su primer y segundo viaje misionero, Pablo había establecido estas iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había ministrado el evangelio. Y el hecho de que Pablo fundara estas iglesias, hermanos, ciertamente le estaba facultando para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad como apóstol. Recordemos, hermanos, en la carta de los Corintios, Pablo también fue cuestionado en cuanto a su autoridad como apóstol. Y él les expresa que él tiene el derecho de reprenderlos porque es su padre espiritual. Y vemos, hermanos, que la mención de estas iglesias es breve y es impersonal. Y se nota
la falta de palabras efusivas que ocurre con frecuencia en otras cartas paulinas, ¿verdad? Y es que, hermanos, la contrariedad que estaban manifestando estos gálatas ante su alejamiento del evangelio de la gracia le obliga al apóstol a evitar los elogios y comentarios personales, optando por un saludo apostólico simple para proceder de inmediato con una reprimenda doctrinal. Y es que, hermanos, la intención del apóstol Pablo en esta carta es ser bien claro, ser bien contundente y directo para con sus lectores. De la misma forma que saludar, hermanos. Y es interesante que si nosotros observamos escritos de Pablo, la mayoría tienen un aire amoroso. Incluso, hermanos, si usted lee la introducción a la carta de los Corintios, recordemos el contexto, la iglesia en Corinto era una iglesia bastante conflictiva, habían problemas de todas las clases, pero aún así, hermanos, él fue bastante cordial y amoroso. Pero en la carta aquí en los Gálatas no es así, hermanos. Aquí fue un saludo seco y directo, hermanos, y es que no era para menos. Dada la situación y los problemas que Pablo va a tratar en su carta, su autoridad fue cuestionada en Corinto, sí, pero el ataque, hermanos, hacia la persona y la autoridad de Pablo en la región de Galacia fue muy fuerte. Estaba siendo menoscabado el evangelio, y esto es lo que va a guiar, hermanos, el tono y el énfasis de la carta. Pero a pesar del evidente enojo que vemos, Pablo no deja de expresar sus buenos deseos para los Gálatas. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto, la importancia del saludo. Y dice así, el versículo 3, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como Pablo más adelante va a explicar, hermanos, en la carta, el evangelio que él predicaba no era un evangelio según hombre, pues ni él lo había recibido ni lo había aprendido algo de hombre alguno, sino que le había sido dada por revelación divina. Y dos de las palabras más preciosas relacionadas con el evangelio dado por Dios son la gracia y la paz. La gracia, hermanos, es la fuente de la salvación, y la paz es el resultado de haber sido receptores de esta gracia. La gracia es positiva, hermanos, porque tiene que ver con la nueva posición que ahora tenemos en Cristo. Y la paz, hermanos, es el resultado práctico de la aplicación. Y tanto la gracia como la paz fluyen por igual de Dios el Padre, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En la cultura griega del tiempo en la cual fue escrita la carta, el saludo cotidiano era chará, que significa gozo. Y aunque es cierto, hermanos, que el gozo es parte de las múltiples bendiciones que recibimos de Jesucristo y que debería siempre reflejar en nuestras vidas, cualquiera que sea nuestra situación, el saludo que está haciendo Pablo aquí guardaba un significado especial, tanto para Pablo como para los creyentes de la iglesia primitiva. Y es que el sistema legal que estaban enseñando estos judaizantes mentirosos, hermanos, no ofrece ni la gracia ni la paz. Y es interesante que es atacado, hermanos, aún desde el mismo saludo del apóstol Pablo. Si nosotros, hermanos, nos justificáramos delante de Dios por nuestras buenas obras, si fuéramos merecedores de la salvación mediante estas obras, como estaban argumentando aquellos judaizantes, hermanos, la gracia quedaría excluida, ¿verdad?
Porque no somos salvos por lo que Dios hizo por nosotros, sino que somos salvos por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿para qué murió Cristo, verdad? Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que nuestras buenas obras, lo mejor que nosotros podamos hacer para obtener algo como la salvación, son como trapo de inmundicia delante del Señor. La paz es inalcanzable, hermanos, porque nosotros no podemos hacer suficientes buenas obras para obtener la seguridad eterna de la salvación. Y es interesante, hermanos, que Pablo en el versículo 4 hace un resumen del Evangelio. Y eso, hermanos, me llama la atención y me sorprende. Porque hoy en día, hermanos, el mundo cristiano no conocemos qué es el Evangelio. Muchas veces nosotros le preguntamos a un hermano, hermano, ¿qué es el Evangelio? Y es como si le reiniciara el Windows, hermano. No entendemos qué es el Evangelio. Le preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas de qué o qué? ¿Qué es el Evangelio? No es el poder de Dios para la salvación. Y más nada, hermanos. Y Pablo, aquí en este versículo, hermanos, va a hacer una exposición magistral acerca de lo que es el Evangelio. Y creo firmemente, hermanos, que no hay una carta, aparte de la carta a los Gálatas y de Romanos, que haga una exposición tan clara, tan directa y tan contundente de lo que es el Evangelio. Y vamos a verlo. Entonces, hermanos, al pasar del sistema legalista de una salvación por obras, que los Gálatas habían ignorado la importancia del significado del verdadero Evangelio, el significado de la muerte de Cristo. Y es que sin duda, hermanos, alguna, el corazón del Evangelio, el eje central del Evangelio, es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados para salvarnos. La salvación, hermanos, no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado. No se gana porque yo me porte bien, porque haga buenas obras, sino que la salvación se gana única y exclusivamente, hermanos, por depositar nuestra confianza personal en la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. La muerte expiatoria de Cristo, hermano, fue la parte esencial del plan divino de redención. Sin la muerte de Cristo, hermanos, todas las obras milagrosas, todas las enseñanzas de Cristo hubieran sido sin valor alguno, carentes de sentido. Aparte del sacrificio y la muerte de Cristo, su ministerio en la tierra había manifestado, hermanos, el poder y la verdad de un Dios grande y maravilloso, pero un Dios con quien los hombres jamás hubieran podido ser reconciliados, porque no tendríamos ninguna escapatoria, hermanos, de las consecuencias del pecado. Y como ningún hombre puede eliminar el pecado por sus propias obras, resulta imprescindible que sea perdonado. Por esa razón fue necesario que el mismo Jesucristo llevara nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz del Calvario, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si Cristo, hermanos, no hubiera muerto en nuestro lugar, si tampoco hubiera resucitado para nuestro bien, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, la predicación del Evangelio sería vana, hermanos. Confiar en Cristo carecería de valor y seguiríamos muertos en delitos y pecados. Y como dice la palabra, seríamos los más dignos de conmiseración. Y la expresión, hermanos, que dice que asimismo se dio por nuestros pecados, está asegurando y afirmando que el propósito de la venida de Jesucristo consistía en ser presentado como una ofrenda por nuestros pecados. Y el objetivo de este evangelio
era para librarnos del presente siglo malo. El propósito del Evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo. ¿Librarnos de qué, hermanos? Del presente siglo malo. La muerte de Cristo fue una operación de rescate a nuestro favor. El único medio disponible para salvar a los hombres de un mundo que está condenado, de un mundo que está muerto, un mundo que camina hacia la destrucción. La única forma para la cual nosotros tenemos vida eterna es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Librarnos transmite la idea de rescatarnos del peligro. Es la misma palabra que utilizó Esteban en su sermón ante el Sanedrín para describir la liberación que había llevado a cabo Dios a su pueblo en medio de Egipto, de la aflicción de Egipto. Fuimos librados del presente siglo malo. Y esto no se está refiriendo a un tiempo, hermanos, sino a un sistema satánico que es malo. Satanás, hermanos, recordemos que está dominando el mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta el regreso de nuestro Señor. Y aunque nosotros como creyentes, hermanos, no somos removidos de la tierra hasta que muramos o hasta que el Señor venga, sí somos rescatados de este sistema. Los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, aunque todavía estamos en el mundo, ya no les pertenecemos al mundo. Hemos sido librados por la muerte expiatoria de Jesucristo, del poder del pecado, del poder de la muerte y de este siglo malo. Ahora, hermanos, vamos a ver cuál es la fuente de este evangelio, y es la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de Dios y Padre es que fuimos rescatados. La fuente del evangelio de nuestro Señor Salvador Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa y compasiva que Dios derramó por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos Juan 3:16, hermanos, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para redimirnos. Recuerde que cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, ¿Él qué dijo? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre no era que Cristo no pasara por la muerte, sino que todo lo contrario. Él lo dio, Él lo entregó, y en últimas Dios sacrificó a su Hijo para que muriera. Según su voluntad lo entregó, para que todos los que vivamos confiando en Él podamos tener vida eterna. Él le envió a su Hijo a morir, y su Hijo puso su vida en rescate de una manera obediente y voluntaria. En términos generales, hermanos, podemos concluir que cada creyente es rescatado, es librado a causa de la voluntad de Dios en su gracia y su soberanía. Y dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la salvación se separa por completo, hermanos, de la voluntad humana y queda sumida en las profundidades del decreto soberano de Dios. Somos salvos porque Dios así lo quiso. Somos salvos porque Dios dio a su Hijo a morir en la cruz.
Y esto todo con un propósito, hermanos. Y quiero que leamos el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo está concluyendo aquí esta introducción con una doxología, hermanos, preciosa, digna de un Dios soberano, sublime, eterno, majestuoso, quien merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Su motivo, hermanos, por el cual él escribe a las iglesias, era reconocer en últimas que Dios es el digno de toda la gloria por los siglos de los siglos. El fin supremo del apóstol Pablo, por el cual él quiere escribir, escribió, mejor dicho, a los Gálatas, es para corregir y tratar estas malas doctrinas que estaban ingresando a la iglesia, pero también con el fin de que cada uno de los que leyeran esta carta glorificaran a Dios. Él llama a todos los creyentes para que hagan todo para la gloria de Dios. Estos 5 versículos introductorios, hermanos, podemos ver todo el bosquejo de la carta, hermanos. En el versículo 1 vemos los capítulos 1 y 2 de la carta, vemos cómo Pablo defiende su apostolado. En el capítulo 3 y 4 vemos la fuente de ese apostolado. En el versículo 5 vemos cuál es el resultado que debe producir este evangelio en cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, hermanos, la Biblia de muchas partes nos llama o nos exhorta a estar atentos, a estar vigilantes ante las falsas doctrinas, ante las falsas enseñanzas. Y como nos ha estado enseñando Jorge, hermanos, ahora el ataque de la iglesia no es externo, ahora es interno. La vez pasada, hermanos, veíamos que Jorge nos explicaba que estos falsos maestros son perros que vienen a devorar a la iglesia. Son lobos rapaces, entre otros muchos calificativos, hermanos. Por eso debemos estar atentos ante estos ataques, hermanos. Ser diligentes en conocer la verdad para contrarrestar estos ataques. Pero también, hermanos, esto es un llamado a cada día conocer el evangelio, vivir el evangelio. Y es que, hermanos, nosotros somos dados a pensar que el evangelio es lo que yo necesito para ingresar a la vida cristiana. Creemos que el evangelio es una lista de cosas buenas que debemos hacer y cosas malas que debemos desechar. Pero no, hermanos, el evangelio lo necesitamos todos los días. Cada día predicarlo a mí mismo, vivirlo a mí mismo. Cuando yo me desenfoco de esto, hermanos, cuando yo dejo de pensar en el evangelio, es como si yo le dijera, bueno, Cristo, usted ya me salvó, usted ya me dio el evangelio, ahora aquí en adelante sigo yo voy solito. Porque en nuestro orgullo, hermanos, nosotros nos queremos sentir orgullosos y pensamos que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos, vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Hermanos, y les confieso que yo he tratado de vivir de esa manera, pero cuando lo he hecho, he terminado en un total fracaso, hermanos. Porque es querer llevar una carga, hermanos, que yo mismo no soy capaz de llevar. Es querer vivir mi vida cristiana por mis propios métodos, por mis propios medios. Oh, yo digo, hoy no voy a pecar, hoy no voy a decir mentiras. Pero llego al trabajo 5 minutos tarde. Oiga, ¿por qué llegó tarde? Se me pinchó la moto. Y voy de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, hermanos, porque me desenfoco del evangelio.
Pero así, hermanos, como Pablo les recuerda a ellos la necesidad del Evangelio, nosotros también tenemos esa necesidad constante, diariamente, porque constantemente, diariamente estoy pecando contra el Señor, porque constantemente estoy diciéndole: Jesucristo, yo ya no quiero nada de ti, ahora yo voy solo. Pero no, hermanos, la necesidad más grande que nosotros tenemos como cristianos es ser semejantes a Cristo, vivir en santidad. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Aparte de su evangelio. En el discipulado, ¿cómo pastorear el corazón de tu hijo? El tema es el corazón. Y el enfoque es que cada vez que haya oportunidad, nosotros predicar el evangelio a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a predicarles algo que nosotros no vivimos? ¿Cómo predicamos algo que nosotros ni siquiera conocemos? ¿Cómo predicarles algo que nosotros muchas veces ignoramos, hermanos? El evangelio, hermanos, no es el inicio de nuestra vida cristiana. El evangelio es todo de nuestra vida cristiana, hermanos. Todo, hermanos, todo. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para salvarme. Si hay alguien aquí que no ha creído en Jesucristo, no hay nada que usted pueda hacer por sí mismo para llegar a alcanzar el estándar divino. Es única y exclusivamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso, hermanos, debemos todos los días conocer el evangelio, predicarnos el evangelio. No es decir que el evangelio es el poder de Dios, que el evangelio es la buena nueva. Es conocer que yo soy pecador. Es saber que Jesucristo fue enviado por el Padre para morir en mi lugar, para darme vida eterna. Y es por medio de esa obra que yo tengo vida eterna y estoy reconciliado con el Padre. Es saber que por medio de ese evangelio, obrando en mi vida, es que yo voy a santificarme para dar testimonio de ese evangelio. Es una gran necesidad que tenemos, hermanos, cada día, de conocer el evangelio, de conocer la obra que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Y cómo lo podemos conocer? Si no es por medio del estudio diligente de su palabra. Que el Señor nos perdone, hermanos, por las veces que hemos querido vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, y que nos ayude siempre a depender de ese evangelio, porque ese es el evangelio que necesitamos, hermanos, hasta que el día que nuestro Señor venga. Amén. Padre Santo, misericordioso, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias por tu vida, por tu ministerio. Gracias por tu muerte, por tu resurrección, por tu ascensión al cielo, Señor, donde estás intercediendo ahora mismo por nosotros. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, a cada día, Señor, vivir a la luz de tu palabra, de tu evangelio, de esa buena nueva, Señor, de que en ti hay perdón de pecados, Señor. Padre Santo, ayúdanos a vivirlo de tal manera que seamos testimonio fiel, Señor, de tu evangelio, de tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por las personas que han escuchado tu mensaje, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que no ha creído en ti, te ruego que derrames tu misericordia y gracia, Señor, en su vida, que pueda abrir sus ojos y comprender que en ti hay perdón de pecados y que tú eres el único camino, Señor, para la salvación. En Cristo Jesús. Amén.